directamente algunos de los puntos que mayor problema generan y que más difícil interpretación generan. El primero tiene que ver con los distintos roles profesionales que hay en los distintos sujetos que intervienen en una obra. Y para eso es fundamental, como siempre digo, distinguir cuáles son los roles que le caben a los arquitectos como profesionales de los otros que les caben a otros sujetos, como pueden ser el comitente o como puede ser el constructor. En ese marco, y sobre todo en esta situación en la que por ahí pueden aparecer algunos factores que complican, por decirlo de alguna manera, la cosa, es fundamental que el arquitecto preserve en los hechos los roles que le corresponden, ya sea por proyecto, ya sea por cálculo, ya sea por dirección, por conducción y eventualmente por administración. Y que quede bien en claro y establecido cuál es la función que le cabe al constructor y cuál es la responsabilidad que le cabe al comitente o dueño de la obra. Esa es la primera pauta que hay que tener en cuenta a la hora de definir cuáles serían los alcances de la responsabilidad. Obviamente, debemos partir y siempre tener en cuenta que un poco en materia de responsabilidad profesional, como también lo hemos venido diciendo, hay dos facetas. Una tiene que ver con lo que se conoce como una responsabilidad de resultado, que no sería aplicable en este caso, que sería aplicable, por ejemplo, a la labor del proyecto, porque la responsabilidad tiene que ver con entregar una obra, un proyecto finiquitado, terminado, y la otra, que es a la que nosotros vamos a apuntar, es lo que tiene que ver con una responsabilidad que se conoce como de medio. ¿Cómo hay que ser para ser diligente y responsable en el marco de esas responsabilidades de medio? Bueno, hay que ser justamente diligentes, hay que ser idóneos, hay que cumplir con las normas y reglamentaciones que se encuentran vigentes para evitar caer en alguna de las que se conocen como figuras de la culpa, que generan cierta responsabilidad profesional. A eso se suma una situación que involucra a todas las responsabilidades profesionales. Yo siempre digo, no es que las normas estén previstas solo para los arquitectos, deben saber que todas las profesiones liberales se encuentran involucradas en esta situación y nos toca a nosotros los abogados, les toca a los médicos, les toca a los ingenieros, les toca a los veterinarios y les toca a todas las profesiones liberales. En ese marco, las profesiones liberales también se encuentran regidas por algunas normas, como por ejemplo, la que tiene que ver con la función preventiva que trae el Código Civil y Comercial, que en todas las actividades profesionales hay un deber de prevenir y evitar el daño. Esto se los dejo dicho por ahora, luego vamos a volver a tratarlo, porque en esta circunstancia en la que ha aparecido un factor que viene a generarnos cierta responsabilidad a todos los involucrados en la obra, es fundamental cómo manejamos ese deber de prevención que ha incluido expresamente el Código Civil y Comercial desde que fue reformado hace no mucho tiempo. Y hay otra norma que también tiene que ver con esto, que es la que involucra a todos los profesionales que intervienen en una construcción a observar las normas administrativas y que son responsables por el cumplimiento de esas normas administrativas. Hay un artículo que es el 1277 del Código Civil y Comercial que refiere al contrato de obra y que involucra en cualquier obra no solo al comitente o al dueño de la obra y al constructor, sino también a los profesionales. Digo profesionales, arquitectos, ingenieros, mayores de obra, maestros mayores de obra, etc. Eso sería un poco el punto de partida, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar un rol profesional. Repito, las normas no están hechas para sancionarnos, sino justamente para preservar los derechos de todos, de los profesionales y de las personas que eventualmente se puedan encontrar perjudicadas por una situación irregular en una obra. Hoy nos va a tocar hablar muy puntualmente de una cuestión que a su vez genera una responsabilidad, llamémosle indirecta o refleja a los profesionales, porque tiene que ver con una eventual enfermedad profesional o con una eventual enfermedad que veremos si es profesional o inculpable que se genere en el marco precisamente de una obra en construcción. El coronavirus ha aparecido como una enfermedad, lo vamos a hablar luego también, y si quieren lo ampliaremos, que de acuerdo a las resoluciones vigentes se ha instalado en principio como una enfermedad de tipo profesional.
para la ley hoy, para las reglamentaciones hoy, en principio, si alguien se contagia de coronavirus y está trabajando en una obra, se presume que se trata de una enfermedad de tipo profesional y que se le aplican, como consecuencia de ello, todas las normas relacionadas con la ley de riesgo del trabajo y las responsabilidades de los empleadores y de la ART que en su caso tenga que intervenir. Eso en líneas generales. Luego volvemos a las cuestiones específicas que tengan que ver con la aplicación práctica de todo esto. ¿Qué debo decirles? Que en la medida en que seamos diligentes, que seamos responsables, que seamos idóneos y que observemos o hagamos observar en cuanto corresponda las normas y reglamentaciones vigentes, no vamos a tener problemas. Y en definitiva, cuando hablemos de coronavirus, la responsabilidad será, en su caso, si la hay, indirecta o refleja, porque el responsable principal va a ser el empleador o en su caso el dueño de la obra, y a nosotros lo que nos va a tocar es velar en esa función preventiva por el cumplimiento de las normas y reglamentaciones vigentes. Vayamos ahora entonces a qué es lo que debe ocurrir para que podamos comenzar a intervenir en una obra en el marco de esta situación de emergencia. Bueno, hay un documento que supongo que ya han podido acceder al mismo, o si no que se encuentra disponible en la página del colegio que elaboramos sobre este tema, que les reconozco va a tener que ser actualizado día a día, porque todos los días se van dictando nuevas normas que van de alguna manera complementando y corrigiendo toda la normativa, que arranca desde el primer decreto que dispone el Poder Ejecutivo Nacional, lo que se conoce como el aislamiento preventivo social obligatorio. A partir de ese aislamiento comenzaron a configurarse una serie de normas que imponen a todos los ciudadanos cierto respeto o un debido respeto y la consecuencia de quedar involucrados hasta en una responsabilidad penal por su incumplimiento, que tienen que ver con deberes vinculados con la salud pública, pero que involucran a todos los sujetos. Yo decía en una charla que tuvimos la semana pasada, generada por el Directorio Superior en función de estos temas, que el primer deber que teníamos era el aislamiento, y que para poder salir una obra solamente podían hacerlo aquellos que tengan que ver con una obra pública, o en alguna obra en la que se reconozca como una actividad esencial en función de que se trata de cuestiones, por ejemplo, vinculadas con aspectos tecnológicos. Pues bien, saben que ahora ese aislamiento se ha ido flexibilizando, la cuarentena se ha ido de alguna manera flexibilizando y se han ido autorizando y delegando en los poderes provinciales, en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales, la habilitación de determinadas obras específicas. Lo real y concreto es que llegamos hoy a la situación en que en función de esa apertura, o como han dicho en otros países, ese desescalonamiento de la cuarentena, en la provincia de Santa Fe, salvo en las jurisdicciones, hasta ahora, de Rosario, Santa Fe y el ejido de Rafaela, solamente se pueden a realizar o intervenir en determinadas obras menores con determinada cantidad de personas, un máximo de 5 personas, y en función del cumplimiento de protocolos que dictan, ya sea el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Trabajo, y las municipalidades son las que están encargadas de autorizar la reapertura, el reinicio o el inicio de esas obras particulares involucradas en esta apertura. Es muy posible que prontamente en Rosario, en Santa Fe o en Rafaela se comiencen a habilitar otras obras, con lo cual lo que vamos a decir hoy respecto de aquellas obras que se pueden habilitar en el territorio provincial sea aplicable de la misma manera. Entonces, respecto de esto, lo único que les debo decir es que en principio rige una norma general que involucra a todos los ciudadanos vinculada con el aislamiento, y las excepciones que tienen que ver en función de que se trata de una actividad esencial o que se trata de algunas de esas actividades que han ido abriéndose en el marco de esta apertura y que involucra otras actividades. A los abogados todavía específicamente, para que tengan una idea, no se los ha habilitado más allá de la intervención en algunas cuestiones de tipo jurisdiccional urgente, para las que muy especialmente, excepcionalmente, el Poder Judicial ha ido habilitando algunas cuestiones. Lo mismo con otras profesiones también. En definitiva,
En función de todas estas normas, no me voy a referir ni a los números de las resoluciones, ni a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, porque están en el documento que les he acompañado, pero sí, fundamentalmente, las últimas dos normas provinciales, que son el decreto 0363, el 0367 y el 0382 del gobierno de la provincia, que son las normas que van, en primer lugar, estableciendo cómo van a ser las pautas generales, es decir, cómo se van a ir habilitando, atribuyéndole a los municipios la prerrogativa de ir habilitando esas obras particulares, y al Ministerio de Trabajo de la provincia, en el ámbito del gobierno provincial, el establecimiento, la disposición de los protocolos que deberán cumplirse para el desenvolvimiento en esas obras. Pues bien, ante el escenario de poder intervenir en esa obra expresamente autorizada, lo que vamos a tratar de acordar o de conversar seguidamente son cuáles son aquellas herramientas, aquellos mecanismos en función de los cuales los profesionales van a poder ir cubriendo, por decirlo de alguna manera, su responsabilidad profesional. El primer punto que quiero destacar es que lo más importante es, además de suscribir las actas a las que hemos de referirnos, que serán actas de inicio, de reinicio, el compromiso de cumplimiento de normas de seguridad e higiene, el libro de obra, las actas de suspensión de obra o la acta de entrega de obra, en definitiva, de lo que se trata, lo importante es que la realidad de los hechos coincida con lo que esas actas o documentos dicen. Porque podría ocurrir que eventualmente en un acta se consigne determinada circunstancia y luego eso no concuerde con los hechos realmente acontecidos, y lo que va a importar en el caso de que hubiera un conflicto y eventualmente una decisión judicial va a ser la realidad de los hechos y la realidad de los hechos que se demuestren. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que si ustedes en un acta consignan determinadas circunstancias y pretenden liberarse de ciertas responsabilidades y en los hechos ocurre otra cosa, lo que va a primar va a ser, como les decía, la supremacía de la realidad de los hechos. Pues bien, estas herramientas, estos instrumentos que, bueno, desde hace tiempo están en el colegio, en la página del colegio disponibles como modelos para ser utilizados en las obras, han sido ajustados a la realidad del coronavirus, a la realidad de esta enfermedad que ha venido a impactar y que eventualmente nos preocupa por las consecuencias que podría traernos desde el punto de vista de nuestro quehacer profesional. ¿Y por qué preocupa? Porque, como les decía al principio, para el Estado Nacional y para los decretos de necesidad urgente que han sido dictados y para las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación y para las reglamentaciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el coronavirus o la enfermedad producida por el coronavirus denominada COVID-19 es en principio una enfermedad profesional. ¿Qué significa eso? Que si un obrero, un trabajador en relación de dependencia, contrae el coronavirus, se presume que lo ha contraído o lo ha adquirido ya sea en el trabajo o en ocasión o con motivo del trabajo, incluyendo, saben ustedes bien, lo que se conoce como la responsabilidad por el trayecto que hay entre su domicilio y la obra, conocido como in itinere, en el trayecto, en la medida que, por supuesto, no haya algún desvío. Entonces, para la ley, el trabajador que contrae coronavirus lo contrajo en una obra, salvo que, por supuesto, se demuestre lo contrario. Lo que ocurre es que se genera lo que se conoce como una inversión, un desplazamiento de la carga de la prueba, y le va a llevar a la ART, o en su caso al empleador, demostrar que el trabajador no contrajo esa enfermedad en el marco de la obra. ¿Y qué consecuencias trae esto? Las consecuencias deberían ser favorables para quien cumple con las normas vigentes, concretamente las que tienen que ver con la ley de riesgo del trabajo. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad profesional, queda comprendida dentro de las prestaciones que contiene la ley de riesgos del trabajo, que van desde el goce de las prestaciones por haberes, la atención médica y en su caso la responsabilidad que pudiera tener por eventuales incapacidades. Por eso, la importancia que tiene que, en primer lugar, el personal que esté contratado en la obra
lo sea en forma regular, lo sea debidamente registrado y lo sea en cumplimiento con la ley de riesgo del trabajo que impone una cobertura con una póliza específica. A eso se suma la responsabilidad, que es primaria, ya sea del empleador, constructor, subcontratista o eventualmente del dueño de la obra, de cumplir con las normas de seguridad e higiene. Al arquitecto, como director o como conductor de obra, lo que la ley le impone es la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esas normas, de contribuir a ese deber de prevención y eventualmente, si existiera algún infortunio que genere algún reclamo en ese sentido, la posibilidad de demostrar que no ha sido por su culpa, que no ha sido por su obrar negligente o imprudente, demostrando, como les digo yo, en su caso y si correspondiera, que ha obrado en forma debida. Para eso estos instrumentos sobre los que estamos hablando, ¿estos instrumentos para qué sirven? Justamente para documentar, para probar hechos que tienen que ver con esa responsabilidad de cuidado, con esa responsabilidad profesional. ¿Cuáles son esos mecanismos o esas herramientas o esos instrumentos? En primer lugar, y ahora tenemos un modelo que hemos ajustado, pero que será adaptado a cada obra en particular, tiene que ver con lo que se conoce como el acta de inicio o reinicio de obra, a lo que se le puede acoplar un compromiso de cumplimiento de normas de seguridad e higiene, en el mismo documento o en un documento posterior. ¿Qué formalidades tienen? Y las formalidades no son absolutamente rigurosas. Basta con que se haga constar quienes están presentes, el comitente, el dueño de la obra, el constructor, el director de la obra, y quede establecido, por supuesto con indicación de la obra, el reinicio, dejando marcado el grado de avance o el inicio de la obra, y las pautas genéricas. Luego, en el cuaderno de obra se dejarán establecidas las indicaciones generales, que como siempre digo, no tienen que ser todas absolutamente documentadas y firmadas por todos los intervinientes, sino como el médico hace en el marco de la foja quirúrgica o de la historia clínica, dejando asentadas cronológicamente las actividades que se realicen en la obra. Digo algo que seguramente me van a preguntar. ¿Sirven los otros medios de prueba, sobre todo digitales y tecnológicos, de los que disponemos en la actualidad para complementar o documentar todo lo que ocurre en la obra? Por supuesto que sí. No solo servían antes, no solo el Código Civil y Comercial ha establecido que los medios digitales son útiles y válidos para demostrar este tipo de hechos, sobre todo aquellos que están realizados en algún soporte digital que no pueda ser editado o que no pueda ser adulterado, sino que además son, y siempre así se lo ha reconocido, un medio de prueba corroborante, un indicio que en forma concordante con los otros elementos de prueba pueda servir para demostrar nuestro obrar en la obra. ¿Qué les quiero decir? Si yo consigno en un acta de inicio de obra una fecha y luego comienzo a llevar un libro de obra en el que cronológicamente voy dejando establecida la evolución de la obra, obviamente todo otro soporte que pueda tener mediante fotografías tomadas con celular con fecha, porque ahora tienen su fecha y eso se puede establecer claramente, comunicaciones realizadas por intermedio de WhatsApp, comunicaciones realizadas por medio de correo electrónico, filmaciones que ustedes pueden ir llevando, esos son documentos, medios de prueba corroborantes de esa cronología que se va produciendo en la obra, en función de la cual ustedes podrán ir demostrando su obrar responsable. Pero insisto, la responsabilidad primaria y fundamental del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en lo que atañe a esta enfermedad y a cualquier otra enfermedad es del contratista, el constructor, el empleador en definitiva de los obreros que van a participar en la obra, luego del dueño de la obra o comitente y de manera complementaria e indirecta de los profesionales que intervienen en la obra en función de, como les decía, este deber que tienen de prevención del daño y esta responsabilidad que les impone el Código Civil y Comercial.
¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Ocuparse de verificar que la RT esté contratada, que se pague regularmente o que se cumpla regularmente con el pago de las cuotas de la RT y que se cumplan los protocolos de seguridad e higiene que no solo venían siendo establecidos antes para cualquier tipo de infortunio, sino también los protocolos que se han elaborado específicamente para estas circunstancias vinculadas con el COVID. Y en ese punto, a la hora de reiniciar una actividad en una obra, ustedes tendrán que tener en cuenta el protocolo que elaboró el Ministerio de Trabajo de la provincia, sumado a las normativas que en ese municipio existan, obviamente previa autorización específica que conforme establecen los decretos provinciales, el 0363 y el 0384, creo que es provincial, de la apertura de cada una de las obras. Bueno, después están los otros elementos de prueba que sirven no solo por esta coyuntura, sino para cualquier obra. El acta de paralización de obra, el acta de suspensión de obra, el acta de entrega de obra, el recibo de la obra, etc. Yo no quiero agobiarlos con tanta normativa y con tanta responsabilidad. Sí dejarles fijada, y ese era el propósito de esta conversación, es lo que acordamos con todo el equipo que viene tanto trabajando y difundiendo con esto, preocupados por el reinicio en la actividad provincial, y sería bueno que ustedes planteen alguna inquietud concreta que desde el punto de vista práctico pueda ser de utilidad. Como última recomendación fundamental, les doy la de actualizarse constantemente. Hay una vorágine normativa sobre todos estos temas, pero que impactan e involucran directamente a los arquitectos, con lo cual no es necesariamente ni exclusivamente una actividad que tenemos que hacer los abogados. A todos nos incumbe esta normativa y todos debemos conocerla. Hay una manera muy fácil y muy simple de conocerla, que es entrando al boletín oficial de la provincia, ir viendo los decretos que actualizan las normas vinculadas con el coronavirus y específicamente van a tener las normas que tienen que ver con la provincia. En lo que refiere al ámbito nacional, lo mismo, ustedes entran, boletín oficial de la Nación, en el boletín oficial de la Nación hay un área que específicamente regula toda la normativa vinculada con el coronavirus y seleccionadas independientemente las normas que tienen que ver con resoluciones ya sea del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Quedo abierto a la conversación para poder aclarar cualquier inquietud que tengan, y no sé si con esto más o menos hemos satisfecho las pautas básicas de la charla. Y ahora lo que se van a disparar es un montón de consultas. Bien. Acá ya están llegando las primeras. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con las obras pequeñas con contratistas monotributistas? Bueno, lamentablemente como todo, mientras no haya problema, anda todo bien. El punto es que en esta situación y en esta circunstancia, el hecho de que sean monotributistas y que tengan contratado un seguro de responsabilidad civil que no es el que refiere la ley de riesgos del trabajo, la responsabilidad no queda totalmente cubierta. Lamentablemente va a haber un margen de riesgo, un importante margen de riesgo, porque el seguro que puede contratar ese monotributista es un seguro de responsabilidad civil que tiene un monto fijo en una póliza civil y que se endosa en líneas generales en favor de quien es el dueño de la obra para, en su caso, si hay una contingencia, afrontar esa responsabilidad. Lamentablemente, las leyes laborales presumen en líneas generales que cualquier contratación que no se enmarque en lo que la ley de contrato de trabajo fija, se presumen relaciones laborales. Salvo, por supuesto, claro está, puede tratarse, por ejemplo, de algún sanitarista que en forma personal y como profesional interviene solo, sin ningún personal en una obra, podría ser, qué sé yo, un matriculado de gas que venga a hacer una habilitación o una constatación, por darles un ejemplo.
pero todas las personas que trabajen en una obra deberían estar empadronadas y registradas conforme lo establece la ley de contrato de trabajo. Y si hay relaciones, digamos, formalizadas mediante una locación de servicios y con facturación por parte de un monotributista, quedan expuestas a un riesgo eventual, sobre todo en el caso de contraerse una enfermedad profesional. Yo reconozco que es muy difícil encontrar el punto medio. Muchos arquitectos me lo han preguntado y en algunos casos han decidido directamente suspender la obra de común acuerdo con el comitente durante el tiempo en que dura esta situación de pandemia para evitar los riesgos, sobre todo cuando son obras pequeñas. Pero esas son las reglas de juego y lamentablemente en ese marco nos tenemos que desenvolver. Acá hay una repregunta sobre el mismo tema, creo que lo aclaraste, pero me parece que va a quedar mucho más claro cuando contestes esto, porque alguien pregunta acá, ¿cuál es el seguro que debería tener un monotributista para nosotros estar cubiertos? No, es que no lo hay, no lo hay. Y Claro. a ver, no sé a qué nos referimos como monotributista. A ver, Claro. monotributista es una persona que realiza una actividad independiente, que no es empleado, que presta un servicio concreto como podría ser, no sé, un habilitado profesional para hacer instalaciones de gas, que él solo va y hace una habilitación o una inspección, me presta un servicio un día, dos y se va. Pero cualquier persona que venga y que me haga facturas en una obra como si fuera un monotributista y que tenga un peón y que en realidad el trabajo que haga sea un trabajo de subcontratación de una obra, va a caer tarde o temprano, sobre todo si existe un infortunio, en el régimen de los riesgos de trabajo que prevé la ley de riesgos de trabajo. Sí, que está claro. Había una pregunta acá que estaba en relación a quién otorgaba los permisos para circular, tanto de los profesionales como de los Mirá, sanitarios. sí, a ver, hay distintas situaciones. En líneas generales y en lo que a todos los ciudadanos nos compete, quienes estamos exceptuados o dispensados el aislamiento, debemos completar en Internet una suerte de declaración jurada que nos permite luego circular si se trata de actividades que tengan que ver con cuidados de personas en situación de vulnerabilidad, de personas mayores, etcétera. De la misma forma, ahora eso se ha reemplazado, antes era el empleador el que tenía que extender esa constancia, la que tiene que ver con la prestación de algunos de los servicios que están habilitados expresamente, ya sea porque son esenciales o porque han ido formando parte de esta situación de habilitación. En lo que refiere a las profesiones liberales, entiendo que en la provincia de Santa Fe, a partir de, entiendo no, estoy seguro, de estos decretos que les acababa de comentar, concretamente el 0382 de hace un par de días, habilita las profesiones liberales. Por supuesto, en el ámbito de aquellas circunscripciones que no sean los grandes aglomerados urbanos, como se lo han identificado, que son Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la expectativa para todos los profesionales liberales de que ello pueda luego abrirse para Santa Fe también y Rafaela también. Sí, acá hay otra que plantea en el caso de retomar la obra de escala pequeña y nosotros de haber asumido la dirección de obra, ¿cómo podríamos documentar la responsabilidad de todos los actores? O sea, director de obra, comitente y contratista. Sí, creo que más o menos lo dijimos. En primer lugar, tenemos que distinguir. Una cosa es la responsabilidad y la documentación en general y otro es lo que tenga que ver con esto del coronavirus. Cuando hablamos de la coyuntura del coronavirus y cuando pensamos en responsabilidad profesional y cuando hablamos en riesgo, estamos hablando de concretamente la enfermedad profesional que puede ocurrir. Ahora, cuando yo reinicio una obra, lo que hay que hacer es documentar el estado de la obra, el grado de avance, y cuando digo documentar es sacar fotos, hacer un acta, y dejar de alguna manera establecido lo mejor posible cuál es el estado de la obra en la que la encuentro. Alguno me preguntó por ahí, ¿y qué pasa si hicieron trabajos durante
el periodo de cuarentena en el que yo no pude ir a la obra, bueno, ahí el profesional va a tener la justificación para demostrar que durante todo ese periodo no pudo salir, estuvo en cuarentena, cumplió con la ley, y si hubo algún avance en la obra o alguna modificación en la obra, lo fue por cuenta y orden del dueño de la obra o del constructor eventualmente, pero sin la intervención del profesional. Pero eso nada tendría que ver con el coronavirus, sino que tendría que ver con la responsabilidad profesional de otro aspecto, ¿no? Sí. Preguntan acá por un modelo de acta compromiso. Creo que es los modelos que Sí. venimos tratando vos, esos están en la página del colegio, particularmente. Sí, digo algo para que lo entiendan. A veces plantear en un acta, poner muchas cosas y muchos, entre comillas, deslindes de responsabilidad que a todos les gustaría tener, complejiza la situación, porque por ahí el comitente, el constructor, no van a querer suscribir documentos en los que directamente digan yo me hago cargo de esto y vos no vas a tener que pagar nada. Primero porque no tienen valor o el valor que tienen relativo, y la responsabilidad, como les decía, la fija la ley y no lo que nosotros establezcamos en el acta. Lo que el acta tiene que hacer es documentar fechas, hechos y estado de cosas y personas presentes. Todo lo que nosotros digamos sobre las consecuencias jurídicas de esos hechos es relativo. Porque si yo voy y pongo en un acta que la obra está así, todo lo que hay para atrás está todo bien y yo no le voy a hacer ningún reclamo al constructor y no le voy a hacer ningún reclamo al profesional, y es relativo, porque mañana aparece un tercero y hay un vicio oculto y eso que pongamos en el acta no me va a deslindar la responsabilidad. No sé si queda claro. El acta, en definitiva, es una foto. El acta se hacía antes cuando no existían medios digitales. El acta es la prueba de una reunión que se hace en un lugar en la que quedan establecidos hechos, cosas, personas o estado de cosas. No sé si queda más o menos claro. Sí, acá hay dos preguntas en relación, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, pero está sobre los obreros con monotributo. Hay dos preguntas similares, creo que se Sí. va a responder con la última. ¿Qué ocurre si los trabajadores de la obra no toman las precauciones exigidas por la norma de higiene y seguridad, en el caso de las obras chicas, sin ART, por ejemplo, el trasladarse desde su domicilio? Bueno, lamentablemente yo recomendaría no involucrarse en una obra en la que los empleados no estén empadronados, no estén registrados, no tengan ART y viajen en transporte público. Esa es la recomendación que yo debo dar. Ahora, a lo mejor somos amigos, somos conocidos, viene, yo asumo el riesgo, es un monotributista, no me va a hacer problema. En principio, el monotributista tendría que ser un independiente que preste un servicio que no está en relación de dependencia, que si se enferma de coronavirus, un problema de él. Eso sería en principio. Pero si ese monotributista que va y presta un trabajo, viene y me dice, o se muere de coronavirus, que se lo contrajo en la obra y que había una relación laboral, iba a ser muy difícil desembarazarse de esa situación. Está claro, está claro. La de arriba preguntaba más o menos, la pregunta anterior era más o menos en el mismo sentido. Creo que se entiende el concepto. El protocolo de higiene y seguridad, ¿lo debe aprobar el municipio? Esto en carácter de pregunta. Y después hay otra que dice, ¿de quién es la responsabilidad del cumplimiento del mismo? Bueno, dos preguntas. El protocolo de higiene y seguridad lo elabora el Ministerio de Trabajo. Intervienen también los gremios, supongo yo, como asesores o como protagonistas, y el Ministerio de Salud. Los municipios tienen la prerrogativa de habilitar y autorizar las obras y hacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene. Y tanto la provincia como los municipios tienen prerrogativas y control con lo que se conoce como vigilancias o policía del trabajo en el control de estos protocolos. Disculpame que estaba a título personal. Este protocolo al que te referís es el protocolo que se encuentra homologado
por el gobierno de la provincia, por el gobierno provincial. Estamos hablando de un solo protocolo homologado al día de hoy. Un solo protocolo, el que elaboró el Ministerio de Trabajo, en una resolución, bueno, no tengo el número acá, pero que está también subido en la página. Esto quiere decir que cualquier modificación, cualquier, digamos, reducción de este protocolo homologado pasaría a ser responsabilidad del gobierno municipal o comunal que lo habilite. Exactamente, Perfecto. exactamente. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Declaración jurada es complemento del permiso o ambos son autorizaciones. Perdón, estaba preguntando si no la había leído. Perdón que la leí así. No termino de entenderlo. Perdón. Declaración jurada es complemento del permiso o ambos son autorizaciones de formato para circular. Son ambas autorizaciones o formatos para circular. Me están diciendo que hay preguntas en Instagram, pero no voy a poder venir. Perdón. Hay preguntas muy específicas. Perdón. Hay una pregunta acá que yo no la entiendo, perdón. Yo la voy a leer tal cual está. Dice, diferencia entre dueño y guardián de la obra. Uh-huh. Sí, no es una diferencia. En realidad el Código Civil regula lo que se conoce como la responsabilidad del dueño o guardián. Toda persona que es el dueño de una cosa o el guardián responsable de la custodia de una cosa, es responsable de los daños que se produzcan con esa cosa. Por eso el dueño de la obra es responsable de los daños que se produzcan a terceros con la obra. También lo será el constructor en función de los daños que se puedan producir con la cosa que está bajo su cuidado o con las personas que estén bajo su dependencia. Es un régimen de responsabilidad indirecta, es como el dueño del auto que es responsable por los daños que se produzcan con el auto. Si yo soy el dueño del andamio y el andamio se cae y le rompe la cabeza a alguien, voy a ser responsable, además de empleador, además de dueño de la obra, por haber sido el dueño del andamio, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Si se cae un pedazo de mampostería de una obra, el dueño de la obra es responsable objetivamente, aunque él no haya sido el que lo rompió, del daño producido con la cosa. Aquí hay una pregunta, fuera de la ciudad de Santa Fe, ¿qué documentación necesitaríamos tener para empezar la obra? La autorización del municipio para la obra, para reiniciar la obra, fundamentalmente. Ya están habilitados como profesionales liberales para salir a trabajar, a ejercer la profesión, y en la obra en particular van a tener que tener la autorización del municipio respectivo, que está expresamente establecida en la resolución provincial. Una pregunta que se complementa a la anterior. Mientras se está ejecutando la obra, ¿el custodio es el constructor? Sí, son solidariamente respecto de terceros todos responsables, incluido el director de obra o el conductor de obra en la medida en que le corresponda, ¿no? Pero en principio es el dueño de la obra y el constructor, que hacia terceros son solidariamente responsables. Está claro. Acá hay una pregunta si un comitente reinicia la obra sin acta de inicio y sin el consentimiento del profesional que firmó la conducción técnica, en caso de existir algún problema, ¿el profesional queda liberado de la responsabilidad o debe sí o sí hacer el acta de paralización de obra? Y el profesional queda liberado de responsabilidad en la medida en que no haya intervenido o no haya estado en conocimiento de esa situación. Si el profesional advierte que siendo él el responsable de la obra en el expediente municipal, debe hacer un acta de paralización y eventualmente una denuncia en el municipio
para que edificaciones privadas o quien corresponda intervenga. Por supuesto que yo recomiendo primero acercarse, hablar con el comitente, decirle que pare la obra, que tiene que ir y cumplir con las reglamentaciones vigentes y pedir la autorización. No me voy a ir derecho a hacerle una denuncia a la municipalidad, porque a lo mejor lo está haciendo o está en trámite, o el movimiento que ve en la obra no significa que la esté continuando, ¿no es cierto? Exacto. Pero ante la duda hay que obrar conforme corresponde, y el deber de prevención impone que si un profesional es el director de la obra, se ocupe de que en la obra, mientras continúe, se cumplan con las reglamentaciones vigentes, entre esas el protocolo vinculado con el coronavirus. Y si no se cumple, hacer los requerimientos necesarios en la autoridad que corresponda aplicarlo, ¿no? Acá es una pregunta bastante en ese sentido, ya lo voy a hacer ahora, pero antes quería hacerte una yo, que tiene que ver con esto de el acta de paralización de obra. Si se puede hacer de manera unilateral por parte del profesional. El acta, no, para lo que se puede hacer para paralizar la obra es hacer un requerimiento al dueño de la obra o al comitente, y si no lo hace, hacer esa denuncia y eventualmente renunciar a la dirección de obra. Si no, requiere necesariamente la intervención del dueño de la obra para paralizarla. De nada sirve que yo vaya y digo, paralizo la obra, pero el constructor quiere seguir haciéndola o el comitente sigue ejecutándola. Está bien. En Esperanza, la municipalidad hace firmar un formulario al propietario donde se declara bajo juramento que se cumplirá con el protocolo que se indica en el decreto 3 para la industria de la construcción. Adjuntando declaración jurada de los operarios intervinientes en la obra. Esto deslinda responsabilidad profesional, conductor técnico. Mira, no deslinda totalmente, pero sí significa, como les decía, un aporte para justificar el cumplimiento de las normas de seguridad y higiene. No alcanza con eso solo, porque después en la obra, más allá del compromiso, habrá que cumplir con los protocolos. Si yo voy y firmo ese compromiso y después en la obra no usan barbijo, no mantienen las restricciones de distancia, no tienen no se adecúan al protocolo, la responsabilidad va a estar, y el profesional, si interviene en la obra, va a tener que ocuparse de que eso se cumpla. Está claro. Acá hay una pregunta que tiene que ver con el tema de la circulación del profesional. Lo que plantea es que si bien en la ciudad de Santa Fe esto no está habilitado, si el profesional tiene una obra en una ciudad en donde sí está habilitada la construcción, si ese profesional puede acceder al permiso para circular. Al permiso de circulación. En principio te diría que no. Habría que ver el caso puntual. Te doy un ejemplo porque me ha pasado a mí. Yo estoy matriculado en Entre Ríos, y en Entre Ríos se podría trabajar, pero la restricción me impone mi aislamiento social y no podría salir a intervenir. Habrá que analizar la distancia, el lugar, la justificación a la hora de tener que ir a esa obra. Pero bueno, si está justificado y la obra debe continuarse y el profesional está habilitado y autorizado en esa circunscripción, podría ir, sí. ¿Quién tramita el protocolo en el municipio? ¿El comitente? Es una pregunta. No, el protocolo no lo tramita nadie. El protocolo lo dicta el gobierno provincial, y el municipio lo que hace es autorizar el inicio o reinicio de la obra. Esa autorización, y te lo digo vengo del interior del distrito y es una de las localidades habilitadas. Yo te hacía una pregunta hoy que tenía que ver con esta reducción o esta reinterpretación que hacen algunos municipios y comunas para la habilitación de la obra privada. Este permiso, siento que nosotros conocemos el hecho de la ilegalidad o de la falta de amparo legal de este protocolo abreviado, ¿es conveniente que lo hagamos nosotros al trámite en la municipalidad como profesional o es conveniente que lo haga el propietario? No, el comitente tiene que hacer el trámite. Sí, yo creo que en ese sentido venía la pregunta.
Sí, sí, sí. Está pasando, incluso hay formularios de protocolos reducidos que están circulando, ¿no? Dentro de algunos Claro, municipios. claro, claro. Eh, No, 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 el dueño de la obra. Ustedes tendrán que verificar que eso esté, que la autorización esté y que el protocolo se cumpla. Antes de hacer el acta de reinicio de obra, verificarán que esté la autorización municipal y el protocolo. Perfecto. Acá preguntan también, en una obra donde 5 empleados están trabajando, uno se contagia y lo cubre la ART. Los Sí. otros que deben tener periodo de aislamiento, ¿quién es el responsable? ¿De qué? Supongo que la pregunta debe venir de ese periodo de aislamiento. Debe venir en ese sentido. No hay responsable. El contagiado entra en el régimen de la ley de riesgo del trabajo y los otros tendrán que cumplir los protocolos vinculados con la cuarentena y el aislamiento. Uh-huh. Habrá que continuar la obra con otros operarios. Perfecto. Perfecto. Eso excede, digamos, tiene que ver con una norma sanitaria general, ¿no? Uh-huh. En este momento nos están llegando más preguntas, pero tal vez algo que hemos estado hablando es que esto de esta pandemia ha puesto tal vez de manifiesto algunos inconvenientes preexistentes para nosotros que tienen que ver con Claro. definir claramente cuál es nuestra responsabilidad y nuestro rol dentro de la obra, Sí, ¿no? absolutamente. Esto ahora es como que ha exacerbado el cuidado y el interés de todos en tratar de estar lo más cubiertos posible. Les digo, el menor riesgo que debe tener en una obra es el coronavirus. Los riesgos pasan por otro lado y venimos expuestos a esas situaciones antes de esto, ¿no? Y ahí confluyen factores socioeconómicos, culturales, fiscales, de todo tipo. Yo sé que, y me ha pasado y me pasa cada vez que terminamos este tipo de charlas, que muchos terminan como desalentados, diciendo al final los riesgos en los que nos exponemos. Lamentablemente pasan todas las profesionales en las profesiones liberales. Es muy compleja la situación. Yo sé que hacer una obra cumpliendo todos los protocolos de seguridad e higiene, contratando a un técnico responsable en seguridad e higiene y que todo el personal esté empadronado y pague ART, cuesta el 100% más posiblemente que otra obra. Y que el trabajo se reduce y que los comitentes a veces prefieren evadir y asumir sus riesgos, pero esos riesgos muchas veces nos llevan a nosotros juntos. Es como si un cliente de un abogado quiere hacer algo y el abogado dice, sí, bueno, vamos a hacerlo y incurre en violación de la ley de lavado de dinero, por darles un ejemplo, ¿entienden? Es una muy compleja labor que va a tener que ver a futuro con la dignificación de la profesión, con el respeto, con que el colega de al lado no haga lo que no debe hacer por un costo menor, asumiendo los riesgos y con eso perjudicando nuestra incumbencia, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero sí, Sí, claro. así es. Bien, no habría más preguntas. Acá hay algunos planteos que sí que tienen que ver con esto que te estaba diciendo justamente de la exposición en cuanto a nuestras responsabilidades, que en realidad no es nuevo. No es nuevo, esto es algo que lo venimos asimilando, masticando hace mucho tiempo. Yo creo que es una cuestión de cultura y de educación que va a llevar mucho tiempo poder trabajar como trabajan en Dinamarca o en Alemania o en algún país desarrollado, ¿no es cierto? Nuestro país está muy lejos de esas posibilidades y los profesionales liberales lamentablemente quedamos involucrados en responsabilidades de todo tipo que nos imponen un deber de cuidado muy especial. Está Muy claro. especial. Por último, hay una pregunta, y por último digo, porque en realidad no están entrando más y me parece que ya es un tiempo prudente, ¿no? Para ir cerrando. Acá hacen una pregunta que tiene que ver con esto de no participar dentro como muchos profesionales firman como director de obra, ¿sí? Y no aparece después dentro del legajo la figura del constructor. En el caso de no figurar la figura del constructor y de no aparecer, acá están preguntando si la responsabilidad recae sobre el único profesional firmante a cargo de la obra.
Y bueno, la responsabilidad queda acotada al rol que cumple. O sea, no va a ser constructor si su responsabilidad era la de conductor o director. Y la responsabilidad del conductor o director es precisamente verificar que la obra se ejecute de acuerdo a las pautas técnicas establecidas en el proyecto o en el cálculo. Sumada a estas otras responsabilidades sobre las que estuvimos hablando hoy, el constructor va a tener otra responsabilidad, vinculada con la obra, con la entrega de la cosa, con eso que debe entregarle al comitente. No sé si soy claro, por eso al principio empezamos a hablar de la precisa determinación de los roles, ¿no? Sí, a mí me parece que la pregunta en realidad va hacia el lugar en el que el constructor no aparezca dentro de ningún contrato, o sea, que el constructor directamente no exista dentro de la obra. Si se presupone que el director de obra debería hacerse cargo, a eso no, apunta la eso, pregunta. claro, no. Lo que hay en algunos municipios, creo que todos lo saben, con obras de no importante envergadura, ese rol lo asume el dueño de la obra, ¿no es cierto? Pero debe existir un constructor y en todos los casos, llamémoslo constructor, subcontratista, contratista, lo que fuera, requiere una relación directa entre el comitente y ese constructor y que el profesional evite, como siempre decimos, ir los viernes a pagarle los albañiles y darle las indicaciones porque se está convirtiendo él, además de conductor, en dueño de la obra o constructor. Está claro. No sé si está claro. Sí, está claro. Está claro. Bueno, por lo demás, nosotros vamos a tratar de mantener, y de hecho, tanto con la comisión directiva del distrito como en el DCP. Discúlpame, Sí, Ángel, no quiero dejar sí, pasar esta última pregunta, ¿sí? Hay sí. una última pregunta que indica, reconociendo que no somos Dinamarca, dice la pregunta, ¿qué punto intermedio podemos encontrar para nuestra labor profesional sin que esto se torne inviable? Si se puede dar una recomendación al respecto. Me parece que estaría... Y yo no les voy a dar la solución en esta charla. Es una cuestión de ir más o menos haciendo las cosas bien y tratando de optimizar los recursos, tratando de ajustar los costos, tratando de verificar el personal con el que trabajamos, siendo selectivos, siendo responsables, pero no hay una fórmula que yo les diga cómo podemos en Santa Fe hacer una obra barata y que la responsabilidad sea como la que tenemos en Dinamarca. Ya sabemos que no es fácil. Pero no digo que sea imposible, sino tendríamos que paralizar la construcción. Todo es posible. Creo que es un proceso cultural que va a llevar mucho tiempo y nos tendrá que acompañar también la economía del país y todo el entorno que tiene que ver con lo socioeconómico para que las cosas mejoren, ¿no es cierto? Es una cosa que excede. Las normas que tenemos están previstas para situaciones de normalidad y realmente está a las claras que vivimos de emergencia en emergencia. Bien. Bien. Bueno, Ángel, volver a agradecerte. Muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Estaba diciendo hace un ratito que esto continúa, esto hay un día a día y todos los días se van dictando resoluciones que amplían, complementan, modifican y posiblemente la semana que viene haya muchas más. Desde el colegio vamos a tratar seguro, vamos a ir haciendo una actualización constante de todas estas herramientas y de todas estas normas para que sea lo más fácil posible. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. gracias Gracias a a vos, ustedes de Ángel. nuevo. Gracias a todos los participantes. Y les sugiero que por ahí estén atentos porque es nuestra intención seguir con este tipo de acercamientos a través del Zoom para poder brindar algún otro asesoramiento que sea requerido y necesario, ¿sí? Así que muchas gracias y nos vamos a ver pronto. Gracias a ustedes y disculpen los inconvenientes tecnológicos del principio. Un abrazo no hay y buenas problema. noches para todos. Chao, chao.